Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con las clases de semiología musculoesquelético. A continuación, yo les voy a hablar sobre la semiología de la ecografía musculoesquelética. Vamos a hacer entonces la introducción a la ecografía musculoesquelética. Los objetivos de la presentación van a ser revisar las ventajas, repasar las bases físicas del ultrasonido, realizar un repaso también de la semiología de los tejidos blandos, o sea, cómo se ve cada uno de los tejidos, y revisar los artefactos más frecuentes. La ecografía ha tenido un gran desarrollo debido a las nuevas tecnologías y las nuevas ondas, lo cual ha aumentado la calidad de las imágenes y evidentemente esto ha llevado a un aumento del uso de la ecografía en el sistema musculoesquelético. Tiene algunas ventajas, como es que no emplea radiaciones ionizantes, es muy accesible, se puede hacer portátil y llevar al campo o a la cama del paciente, es rápida, relativamente rápida, permite la exploración en tiempo real y la realización de maniobras dinámicas, comparar con el lado contralateral, y es un estudio que tiene una muy buena resolución espacial. Acá me falta una parte, pero no importa. Entonces hay dos formas de generar el ultrasonido. La primera es el efecto piezoeléctrico, ¿no? El efecto piezoeléctrico es esto representa un cristal de cuarzo o algún material de mica o calcita, como dice ahí. Entonces el efecto piezoeléctrico que es que cuando a este cristal se le aplica una fuerza mecánica externa, el cristal se deforma y genera una diferencia potencial, que en este videíto está representado por el encendido de la bombilla, ¿no? Entonces se genera una fuerza mecánica, el cristal se deforma y eso genera una diferencia potencial que se traduce en electricidad, ¿no? El efecto piezoeléctrico inverso es lo contrario, justamente, es cómo responde el cristal a la aplicación de la diferencia de una electricidad, o sea, de una diferencia potencial. El cristal responde deformándose y generando una onda mecánica de sonido. La otra forma de producir el ultrasonido en medicina son los generadores capacitivos, ¿no? Es una idea que surge hace mucho tiempo, que estuvo limitada durante muchos años debido a la gran cantidad de campo eléctrico que se tenía que generar, y esta limitación fue superada por el avance de la tecnología de la microfabricación. Hoy por hoy estas ondas se producen en los mismos lugares que se producen los equipos de celulares y otras herramientas, y el principio es que hay una membrana de silicona que está pegada a un microchip. Ese microchip genera la diferencia de potencial, que es lo que mueve la membrana y produce el ultrasonido. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la fabricación es más barata, esto genera un aumento del ancho de banda, o sea que la frecuencia que puede emitir este traductor va cubre la frecuencia que genera una sonda convexa y una sonda lineal. O sea, en una única sonda yo puedo emitir un rango de frecuencias mucho más amplio. Eso es una ventaja muy importante. Y a su vez te da una mayor flexibilidad para la construcción y el diseño de las ondas. El ultrasonido se puede cambiar la morfología no por la forma del traductor, sino por eléctricamente uno puede cambiar la morfología de las. Todo esto repercute, como les dije, en sondas más baratas y que son multipropósitos. O sea, una sonda te puede servir para explorar el abdomen, para hacer un ecocardiograma y para hacer una ecografía de partes blandas. Entonces, ¿cómo se genera la imagen? Ahí vimos cómo se genera el ultrasonido. ¿Cómo se genera la imagen? Bueno, el principio básico es que el traductor emite el ultrasonido, el cual se refleja, y en ese eco se recibe por el mismo traductor, que lo transforma en un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico, por diferentes procesos, se transforma en una imagen. ¿Cómo se representa esta imagen en el ecógrafo? Bueno, hay básicamente tres formas de representación, que son el modo B. El modo A ya no se usa más. El modo B, que es esta imagen acá, que es la imagen en tiempo real en brillo. El modo M, en lo cual se representa una curva, ¿no?, de tiempo y intensidades de eco y la posición del eco. Entonces se traza una línea, se coloca el cursor y eso
se va generando este tipo de imágenes que se usan mucho, como está acá, en diagnóstico de cardiológico. Y después el Doppler, la imagen en Doppler, ya sea Doppler color como Doppler espectral o Power Doppler. Entonces, el ultrasonido, una vez dentro del cuerpo, sufre diferentes efectos que determinan su atenuación. El eco entra y por absorción, dispersión y reflexión, el eco se atenúa. Y eso se debe a la diferencia de impedancia de cada uno de los tejidos. Cada uno de los tejidos posee diferente capacidad de atenuar ese eco. Esto es importante porque determina y uno tiene que conocerlo para poder modificarlo y que no quede sin señal las zonas más profundas de la imagen. A su vez existe un concepto importante que es la relación que existe entre la frecuencia del ultrasonido y la resolución espacial. De modo que a mayor frecuencia, mayor resolución espacial, pero a su vez a mayor frecuencia, menor penetración, ¿no? Entonces, de este equilibrio surge la sonda que uno elige para hacer cada uno de los estudios. Este es el principio físico de por qué uno elige una sonda y no la otra. Acá hay un ejemplo, es un corte transversal del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, en el cual se cambió la sonda para que ustedes vean cómo hay una relación entre la alta frecuencia, ¿no? Acá estamos trabajando con una frecuencia de 10 MHz, y la calidad de la imagen, la resolución espacial que tiene, y la baja frecuencia, una frecuencia de 5 MHz, y la baja resolución espacial que tiene, pero tiene una mayor penetración, ¿no? Acá ya se ve el cuerpo de la columna vertebral, e incluso se ven imágenes como por mucho más profundas, ¿no? Entonces, ¿qué sonda elegir? Cada vez hay más sondas, cada vez hay más oferta de sondas, sobre todo las sondas lineales, y el concepto básico es elegir la sonda de mayor frecuencia que permita realizar el estudio, ¿no? Entonces, si un equipo tiene más de una sonda lineal, uno tiene que conocer con qué frecuencia trabaja cada una de las sondas para luego elegir, en base al estudio o la región que voy a explorar, la sonda que mayor frecuencia me permita realizar la exploración. Esto es una pregunta que nos hacemos todos cuando nos enfrentamos a una imagen de la ecografía, ¿no? ¿Cómo mejorar la calidad de la imagen? O sea, tengo una imagen en el ecógrafo, no me gusta, no me convence, ¿cómo mejorar la calidad de esta imagen? Hay algunos parámetros básicos que uno puede cambiar en el equipo que afectan directamente la calidad de la imagen. A ver si me deja volver para atrás. Ahí. La frecuencia, como vimos recién, la ganancia, el foco, la profundidad y el rango dinámico son parámetros muy básicos que afectan directamente la generación o la calidad de la imagen. Gracias a los ingenieros y a las fábricas, todos estos parámetros se modifican en los llamados preseteos, ¿no? Que son los conjuntos de parámetros que uno elige y que están preconfigurados en los equipos para cada una de las regiones. A su vez, hay filtros o software de postprocesamiento de la imagen que mejoran muchísimo la calidad de la misma. Los más importantes son los armónicos, Spatial Compound Imaging, el Speckle Reduction Imaging, la persistencia y el promedio de cuadros, y otros software nuevos que dependen mucho de la marca de equipo que estemos utilizando. Acá hay dos ejemplos, como el Noise Reduction y el Near Field Noise Reduction, que son de Hitachi, y el Carving, que también es de Hitachi, que genera imágenes de muy buena calidad. Entonces, no voy a entrar directamente en profundidad en cada uno de estos, simplemente se los quería mencionar para que los conozcan, y es muy importante el hecho de conocerlos y manejarlos para lograr una imagen de buena calidad. Vamos a pasar entonces a cómo es la semiología de los tejidos blandos. Acá hay una imagen de un corte de un músculo, en realidad de un muslo, en el cual se ven desde la piel hasta el hueso todos los tejidos blandos, ¿no? Y cada uno de los tejidos presenta una apariencia ecográfica única, lo cual los hace fácilmente reconocibles, ¿no? Entonces, la piel y el celular subcutáneo
Esto es un ejemplo de cómo es la imagen ecográfica. Acá tenemos cortes histológicos a diferente aumento. Esto es más panorámico y esto es mucho más, con mucho mayor zoom, para que ustedes vean cómo se parece mucho la imagen de la ecografía a la histología. ¿Ah? Tanto es la macroscopía como la microscopía. ¿De qué depende este tipo de imágenes? De la frecuencia, obviamente. Esta sonda es una sonda especial de dermatología que logra un detalle anatómico muy, muy fino y permite el análisis detallado de las estructuras de la piel. Sin embargo, obviamente ustedes ven que la penetración es muy pobre. Esta es una sonda general que se usa para hacer diagnóstico musculoesquelético, en el cual el detalle que se tiene de la piel es mucho menor, pero obviamente uno quiere usarla para hacer diagnóstico de repente de lesiones de subcutáneas o musculares. Entonces, el subcutáneo, no voy a entrar en la piel porque es algo muy específico, voy directamente a pasar al subcutáneo. El subcutáneo es un tejido que está formado por lobulillos grasos que están sostenidos por un tejido conectivo. Entonces, en el corte ecográfico ustedes ven que los lobulillos grasos se representan como áreas de baja ecogenicidad. Y ese tejido conectivo de sostén está representado por estas líneas hiperecogénicas, ¿ah? Que son justamente el tejido de sostén conjuntivo, ¿no? Acá tienen un videíto de cómo se ve el tejido subcutáneo por ecografía. Esta es la apariencia típica. El músculo. La ecografía logra una resolución de fascículos musculares. Acá tienen una imagen corte histológico con una tinción, creo que es hematocilina y eosina, y cómo se ve la imagen, la correlación de la ecografía del músculo, ¿no? Entonces ven que acá es el conjunto de fascículos cortado longitudinal y el tejido conectivo de sostén que sostiene esos fascículos. Esto es lo mismo, los fascículos son las bandas de baja ecogenicidad y el tejido conectivo de sostén son estas bandas de alta ecogenicidad. El corte transversal, esas bandas que estaban dispuestas en el plano longitudinal, uno las ve como sectores, como se ve acá en la imagen histológica, como sectores en forma de polígono, ¿no? Que están rodeados por ese tejido conectivo, que sería esta de las imágenes, ¿no? Como la forma de polígono, que están rodeados como por este tejido conectivo que adquiere como la forma más de puntos o líneas más cortitas. Esto es un video para que ustedes vean cómo se ve el corte longitudinal de un músculo, esa disposición en forma paralela de los fascículos musculares, ¿no? A su vez, cada uno de los músculos tiene un orden diferente y hay músculos que son unipenados, otros músculos que son bipenados, etc. O sea, la arquitectura del músculo va a determinar la apariencia ecográfica. Esto es un corte en transversal para que ustedes vean en dinámico cómo se ve esas fibras musculares por ecografía. ¿Qué pasa con el tendón? Bueno, acá tienen un ejemplo de la zona de la entesis, del tendón de Aquiles, una visión de un corte histológico, y el sector más distal del tendón, la zona de inserción, y el sector más distal del tendón. Y acá tienen un corte del tendón de Aquiles por ecografía. Entonces la ecografía logra una resolución de fascículos, los fascículos tendinosos son estas bandas hipocogénicas, y el tejido conectivo de sostén son estas bandas de alta ecogenicidad, que en el tendón, a diferencia del músculo, están más compactas, más apretadas, más agrupadas unas con respecto a las otras, lo cual les da esta imagen bien, bien característica. El corte transversal, esto es un corte transversal en la histología, y esto es un corte transversal en una imagen de ecografía del tendón de Aquiles, ¿no? Los fascículos tendinosos son estas pequeñas áreas hipocoicas y estos sectores de alta ecogenicidad son el tejido conectivo de sostén. En los nervios también se ven los fascículos de los nervios, que son más groseros, más grandes, están más dispersos y el tejido conectivo de sostén es más abundante. Y adquiere esta imagen típica del panal de abejas. Obviamente depende de la frecuencia, nuevamente, de la sonda. Acá es una sonda de muy alta frecuencia, y esto es una sonda de una frecuencia más baja. Esto es un corte longitudinal del nervio, donde se ven los fascículos del nervio, el tejido conectivo de sostén, y en una alta resolución, producto de la frecuencia, y en una resolución habitual, como se observa el nervio. Esto es un corte
transversal de la cara ventral del antebrazo, flexor superficial, flexor profundo, nervio mediano entre los fascículos, entre los dos músculos, ¿no? Acá se ve un corte transversal del nervio mediano, como el aspecto típico por ecografía en panal de abejas. Esto es un videíto que trata de ejemplificar la diferencia de aspecto entre los tendones y los nervios, ¿no? Esto es un corte transversal del puño en la cara flexora. Estos son los tendones flexores y este es el nervio mediano, ¿no? Fíjense los fascículos más grandes, el tejido conectivo de sostén más abundante. En cambio, en los tendones todo esto está más agrupado, los fascículos son más pequeños y el tejido conectivo de sostén es más delgadito, ¿no? A su vez, acá lo que estoy haciendo es una maniobra de angulación o cambio del plano de insonación, y vemos que los tendones tienen un mayor grado de anisotropía, que ahora después vamos a entrar, que el músculo, lo cual nos permite o nos ayuda a diferenciar un tejido de otro, ¿no? Cada uno tiene un grado de anisotropía distinto. Fíjense que los tendones cambian mucho más la ecogenicidad, cambiando el grado de angulación, y el músculo, si bien cambia la ecogenicidad, es mucho menor, ya que la anisotropía del del nervio, es mucho menor que la del tendón. ¿Cómo se observa el hueso por ecografía? Bueno, la ecografía, lo único que puede ver del hueso, o la única imagen real del hueso, es la cortical, ¿no? La parte más superficial, que se observa como una imagen de alta ecogenicidad, producto de que se refleja la totalidad del haz de ultrasonido por la diferencia de impedancia que tiene, ¿no? Hacia atrás lo que se genera es un artefacto, que puede ser un cono de sombra, que es lo más típico, o un artefacto de reverberación, como se observa acá, ¿no? Entonces esto es una imagen artefactual. La cortical del hueso tiene que ser una cortical lisa, que obviamente va a ir cambiando dependiendo de la morfología del hueso que estemos explorando, el sector del hueso que estemos explorando. Es un corte longitudinal de un metacarpiano, y esto es un corte transversal de un metacarpiano. Así se ve típicamente el hueso por ecografía. Las articulaciones son el punto de unión entre dos huesos. Obviamente se va a ver el espacio superficial de la articulación que esté explorando y el tejido del ligamento y la cápsula que está uniendo cada uno de los huesos. Si la articulación tiene un menisco, se puede observar el sector más periférico del menisco. Si tiene líquido de derrame, se va a poder ver muy bien el líquido de derrame, o si hay alguna alteración en la sinovial, también la ecografía va a permitir hacer un buen diagnóstico en ese sentido, de la sinovitis y la hipertrofia sinovial. Los ligamentos por ecografía se ven como estructuras fibrilares que, dependiendo del espesor que tengan, van a adquirir una apariencia diferente. Acá hay un corte de la cara medial de la rodilla, esto es el cóndilo femoral, esta es la meseta tibial, acá se ve la parte más periférica del menisco medial, y esto que está acá es el ligamento colateral medial. Ven que la inserción femoral, en donde el ligamento es más espeso, hay un aspecto fibrilar. En cambio, a medida que el ligamento se va yendo hacia la inserción distal o tibial, se va afinando, adelgazando, y adquiere un aspecto más hipoecogénico. Entonces, la apariencia del ligamento va a depender del espesor y obviamente de la angulación que tenga con respecto a las ondas, porque también es una estructura que tiene anisotropía. Sobre los artefactos, vamos a repasar los artefactos más frecuentes. ¿Por qué es importante el manejo de los artefactos? Bueno, el hecho de comprenderlos, reconocerlos, nos permite eliminarlos o tratar de hacerlo cuando no nos sirven, y usarlos a nuestro favor cuando nos sirven para el diagnóstico. Los más frecuentes en ecografía musculoesquelética son el artefacto de reverberación, el de refuerzo posterior, el de cono de sombra, el de sombras laterales y el artefacto de anisotropía. Acá hay unas tablas que no pretendo que las lean ni mostrárselas en forma detallada, simplemente es para que ustedes vean la cantidad de artefactos que hay en ecografía, y a su vez el tipo de artefacto dependiendo de la física, cuáles son las alteraciones y la relevancia clínica. Estas tablas están en unos artículos que les voy a pasar al final para que ustedes, si quieren y les interesa, puedan
revisarlas en forma más detallada. Acá simplemente vamos a repasar los más importantes. Sin dudas, el más importante músculo esquelético es la anisotropía. Se trata de la hipoecogenicidad del tejido producto de un ángulo de insonación oblicuo. Y es una propiedad de cada tejido, o sea que cada tejido tiene un nivel de anisotropía diferente. ¿Cuáles son los errores diagnósticos que nos puede llevar? Bueno, la no visualización de estructuras, como puede ser un nervio o un tendón. Esto es porque no se logre una adecuada resolución de contraste entre lo que puede ser, por ejemplo, el nervio mediano y los músculos flexores, como recién vimos, ¿no? Entonces, como el brillo es el mismo o menor, no se logra identificar la estructura correctamente. A su vez, también nos puede llevar a interpretar el área de anisotropía como un área patológica, que puede pasar en el caso del tendón con confundir la anisotropía con una tendinosis o una rotura. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cómo puedo tratar de evitarla? Bueno, la insonación debe ser perpendicular a la estructura a explorar, ¿no? Y estos cambios en la posición de la sonda son los que nos van a permitir insonar el tejido en un ángulo perpendicular. Eso se logra con movimientos sutiles, no moviendo mucho, sino apenas angulando diferente el haz de ultrasonido. ¿Cómo usarla a nuestro favor? Bueno, una vez que logro identificarla, la puedo usar para diferenciar diferentes estructuras, valga la redundancia, por ejemplo, un nervio de un tendón, como les mostré en el video del corte transversal del puño, ¿no? O para diferenciar un área patológica de un área sana dentro de un mismo tejido. Por ejemplo, en el músculo, cuando el músculo tiene edema, producto de una lesión muscular, se pierde en parte la anisotropía del tejido y eso puede ser algo que nos ayude a hacer el diagnóstico de área patológica dentro del tejido. No sé si se entiende, pero bueno, es muy importante. Esto es un ejemplo de un esquema de los movimientos básicos para lograr mejorar la insonación de los tejidos, ¿no? Acá puedo cambiar la presión que le hago al traductor, puedo desplazarlo en sentido longitudinal o transversal, puedo rotarlo para lograr un mejor ángulo, o puedo inclinarlo, lo que se llama tilting en inglés, o abanicarlo de diferente ángulo para lograr un ángulo de insonación perpendicular al tejido. Entonces, con estos movimientos que tienen que ser, les repito, sutiles, uno puede lograr mejorar la insonación del tejido para hacer un diagnóstico más preciso, o para evitar los artefactos cuando quiero evitarlos. El otro artefacto importante es el artefacto de sombra acústica. Es bastante sencillo, es la disminución de la fuerza del eco profundo a un tejido con alta atenuación o impedancia acústica. Aumenta con la frecuencia y con la activación de los armónicos y baja cuando está mal posicionado el foco. ¿A qué errores nos puede llevar? Bueno, a la no visualización de estructuras, obviamente profundas, a aquel tejido con alta impedancia, con alta atenuación. No lo veo porque no tengo señal, digámoslo así, por profundo o por abajo de esa estructura que me está reflejando todo el ultrasonido. ¿Cómo tratar de evitarlo? Bueno, puede disminuirse, es muy difícil de erradicar o de sacarlo, pero puede disminuirse utilizando bajas frecuencias y quitando los armónicos. ¿Cómo usarlos a nuestro favor? Bueno, nos ayuda, una vez que lo identificamos, a reconocer, por ejemplo, calcificaciones dentro de las partes blandas, ¿no? A reconocer cuando un tendón tiene una calcificación, ¿no? O a reconocer el aire, porque el aire, junto con el artefacto de reverberación, es lo que produce, ¿no? La sombra y la reverberación. Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico de estas dos cosas. Y también dentro de las calcificaciones, como dice acá, evaluar indirectamente la dureza de la calcificación, según el grado de reflejo que genera esa calcificación y la intensidad del cono de sombra. Eso después lo podemos ver en la práctica, si ustedes quieren, en las policlínicas. El refuerzo acústico es justamente lo contrario a la sombra acústica, ¿no? Es el aumento de la fuerza del eco profundo a un tejido con baja atenuación o impedancia acústica. Aumenta con el uso de los armónicos y baja si el foco está mal colocado. Nos puede llevar a errores al hecho de no visualizar estructuras profundas al tejido de baja atenuación. ¿Por qué? Porque si uno no maneja bien la ganancia,
ese refuerzo acústico me genera un brillo muy importante, profundo, a el tejido, por ejemplo, la vejiga o la vesícula o un quiste, y como no hay un buen contraste en esa zona de la imagen, puedo pasar inadvertido alguna imagen importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vejiga, ¿no? En el abdomen, es típico no ver de repente una litiasis que está ubicada en el uréter distal, producto de la alta ecogenicidad que tiene por el refuerzo acústico. ¿Cómo evitarla? Bueno, lo importante es manejar la curva de ganancia-tiempo. Todos los equipos tienen una curva, lo que se llama curva de ganancia-tiempo, que son una serie de botoncitos que están dispuestos uno arriba del otro, que uno los coloca generalmente en este sentido, ¿no? Y van corrigiendo la ganancia en diferentes profundidades de la imagen. Cuando uno tiene una estructura líquida que genera refuerzo acústico posterior, debe invertir esa curva para lograr disminuir la ganancia del tejido profundo, la estructura quística o líquida, y evitar estos artefactos o esos potenciales errores diagnósticos. ¿Cómo usarlo a nuestro favor? Bueno, en partes blandas, por ejemplo, en tumoraciones del subcutáneo, es típico, por ejemplo, que una estructura quística no se vea como algo anecogénico. Esto es porque el contenido, si bien es líquido, tiene una densidad mayor que el agua, ¿no? Es como más una especie de dulce de leche, para decirlo de alguna forma criolla. Entonces eso genera una imagen hipoecogénica o con un grado de ecogenicidad mayor al agua. Pero a diferencia de los tejidos de la mayoría de los tejidos sólidos, genera un refuerzo acústico posterior. ¿Ah? Y eso nos puede orientar a que el nódulo ese que estamos viendo en realidad no es un tejido sólido, sino que es un tejido líquido de mayor densidad que el agua, ¿no? Entonces eso, el refuerzo acústico en esos casos nos puede dar una mano. Acá son los artículos donde yo saqué las tablitas, que me parece que son interesantes, y bueno, se los dejo para que ustedes, si les interesa y si les quedó dudas o quieren repasarlos, los puedan bajar de internet, leerlos, o me los piden por correo electrónico y yo se los mando. Así que bueno, simplemente les quise introducir a lo que es la semiología del ultrasonido musculoesquelético. Obviamente esto lo tenemos que complementar con lo que vamos a ver en la práctica, en las policlínicas. Los invito a todos, las policlínicas son los lunes, después del Ateneo. Están todos invitados y bueno, ahí podemos un poquito hablar de esto, discutirlo y poder más que nada verlo en la práctica, que la ecografía es muy importante, toda la parte práctica, más allá de lo teórico que uno pueda leer y lo que yo les pueda transmitir en esta presentación. Es muy importante que después ustedes se sienten con un docente, con ya sea un residente más avanzado o algún grado 2, o conmigo, con Eduardo, lo que sea, para poder revisar y repasar y experimentar estas cosas teóricas que les estoy transmitiendo. Nos vemos.